con los videos anteriores, entonces podemos concluir que en el pacto que Dios hizo con Abraham estaba implícito el hecho de que los israelitas debían hacer misión, ¿no? Las misiones, y que el propósito redentor de Dios para con el hombre estaba bien marcado en la vida de ellos, y que también la recuperación del gobierno. Entonces Israel fue elegido entonces como sacerdote para las demás naciones, pero que ellos fallaron en esta responsabilidad. Así que entonces vamos a mirar a Israel y el reino venidero, y nosotros empezamos luego ya el Nuevo Testamento, empezamos mirando que Dios sigue teniendo ese intenso deseo de alcanzar las naciones, y que nosotros entonces ya en el Nuevo Testamento vemos todas esas palabras que tienen que ver con las naciones, desde incluyendo Mateo hasta Apocalipsis, todo habla de las naciones. Entonces vemos ese interés profundo del Señor por las naciones, pero vemos a un Israel que está bajo, ya empezando el Nuevo Testamento, bajo un yugo del Imperio Romano, y que durante mucho tiempo, desde el exilio de Asiria y a Babilonia, ellos permanecieron o estaban en ese momento igual, ¿no? Todo ese tiempo estuvieron igual sometidos a otras naciones, y en el momento en que Cristo aparece ya en la escena en el Nuevo Testamento, desarrollándose la historia en Israel, el pueblo está sometido al Imperio Romano, y como es de lógico, el pueblo de Israel está con un interés profundo de que el Mesías, aparte de que había una palabra que ellos interpretaban proféticamente, ellos tenían un interés profundo de que el Mesías fuera un libertador también político. Entonces, teniendo esto en cuenta, Cristo viene y viene a establecer el reino de Dios sobre la tierra, y no era lo que realmente esperaba Israel, y por esta razón, sumándole a otras, lo acusaban de falso y de impostor. Así que entonces tenemos que mirar qué incluye el reino. El reino de Dios en la Biblia se hace referencia al señorío por todas las generaciones, su señorío por todas las generaciones, el gobierno universal, la soberanía, el poder, la fuerza y la majestad del Señor. Así que la realidad es que el reino de Dios comprende todo lo que es cielo y tierra, ¿no? Así que el control de todo esto está en las manos del Señor, según lo que podemos leer entre líneas en el libro de Lucas capítulo 19. Los profetas entonces tuvieron una idea del reino de Dios como el reino de Dios prometido, como un día glorioso en el que Dios vendría y establecería su gobierno en la tierra, y desplazaría la soberanía del hombre y llenaría la tierra de justicia. Y todo esto se lo podemos encontrar en Daniel capítulo 2, pero es como a grandes rasgos lo que los profetas percibían de lo que sería el reino de Dios. Entonces, pero ellos no entendieron que esto incluiría dos cosas importantes, que tendría o se desarrollaría el plan en dos fases, digámoslo de esa forma. Una fase que incluye una cantidad de tiempo, y la segunda que obviamente también tiene su tiempo propio. Entonces, la primera parte debía desarrollarse el sacrificio. Recordemos al cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac. Entonces, primero debía existir el sacrificio, y después el reino, ¿no?, se establecería sobre la tierra. Recuerden que primero fue el pedido del sacrificio de Isaac en el monte, y luego se estableció el reino, y fue cuando se manifestó el reinado de Salomón. Asimismo, pareciera ser que en la agenda de Dios tuviera esas dos fases, ¿no? La primera, entonces, el sacrificio del cordero, y ahí se da la redención del hijo perdido, y obviamente incluye una cantidad de tiempo que es a lo que llamamos el tiempo de la gracia, donde se espera Dios está esperando que las naciones entren en arrepentimiento y entren en ese tiempo de gracia. Y la segunda parte es luego si se va a dar
el tiempo de la reforma política que esperaba Israel. Dios va a tomar el control de las naciones, claro que sí, establecerá su soberanía sobre la tierra, pero eso no es o no fue en el momento en que Israel lo esperaba, ni que los profetas también de alguna manera como ellos lo entendieron. Así que entonces Cristo y el reino, vamos a mirar esa parte de Cristo y el reino dentro del momento en que Cristo estuvo desarrollando su historia en Jerusalén, Israel. Pues Cristo manifestó entonces su propio rol dentro de esa etapa, en ese tiempo, ¿no? Él lo manifiesta con el título que él elige para él mismo, y es el Hijo del Hombre, que esto en hebreo significa hijo de Adán o hijo de la humanidad. Esto quiere decir que no solo se identificó entonces con la redención del pueblo de Israel, sino que se identificó específicamente con lo del pacto que hizo Dios con Abraham, que era la redención de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, él, al decir que es el Hijo del Hombre o el Hijo de la humanidad, está haciendo esa aseveración, que es el que está haciendo la redención de las familias de la tierra, de lo que está incluido en el pacto, y no solo pues de Israel. Lo demuestra entonces también cuando él envía a los 12 discípulos. Ellos fueron enviados pero a las 12 tribus de Israel. O sea, sí le interesa a Israel, claro, estuvo en Israel, es el pueblo escogido, pero él manifiesta luego un envío diferente de 70 discípulos, y este autor entonces dice, el libro literalmente lo van a encontrar, que pareciera que esto fuera como una señal, una forma, digo yo, proféticamente, para lograr alcanzar las 70 naciones que se formaron en la Torre de Babel, recuerde, con la tercera rebelión del hombre. Así que entonces ahí está, en una forma, Dios o Cristo mismo sobre la tierra establece lo que es el reino. Es no comprendido entonces por Israel, y en las señales que deja es que sí le interesa a la nación de Israel, pero le interesan las 70 naciones y obviamente todas las demás que se fueron formando de esas 70 naciones que se formaron en la Torre de Babel. Entonces realmente esto nos debe mostrar a nosotros ese interés poderoso, fuerte, cada vez más intenso en el corazón del Señor por alcanzar las naciones. El evangelio del reino entonces es la proclamación de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que con todo lo que hemos hablado ahora, en resumen, de que realmente lo que a nosotros nos muestra todo esto es la gran responsabilidad que tenemos ahora de evangelizar a todo el mundo para que se cumpla el tiempo establecido de Dios, para lograr establecer por completo el reino de Dios sobre la tierra.